Buenos días a todos, maestra, compañeros, compañeras. Hoy el equipo 2 de Frutos vamos a presentar el seminario de resultados, donde está conformado por mi compañero Cornejo Rojas Francisco Daniel, mi compañera Álvaro Reséndiz Lisset y su servidor Rosales Gabriel Ricardo. En esta presentación se verá de manera breve un poco de lo que es la piña y sus generalidades, algunos aspectos socioeconómicos que pueden ayudar a plantear su justificación, para posteriormente pasar a la importancia de conocer las propiedades de nuestra materia prima, de la piña, para poder llegar al producto de la piña cristalizada. Todo esto mediante un análisis de sus propiedades físicas, químicas, termodinámicas y su composición química. Se hablará del proceso que se llevó para llegar a nuestro producto y los cambios más importantes que ocurrieron, los objetivos e hipótesis que ya teníamos durante la etapa de planeación, serán comparados con los resultados obtenidos después de la experimentación. De esta manera podemos aceptar o negar dichas hipótesis ya planteadas. Como diseño metodológico tenemos que empezaremos por un marco teórico, donde explicaremos lo que es la piña en un aspecto general, seguido de su aspecto socioeconómico, donde seguiremos con su justificación socioeconómica, y de ahí partiremos al planteamiento del problema, que es crear nuestro producto, que es la piña cristalizada con chile. De ahí plantearemos nuestro objetivo general, donde cada tendrá tres objetivos. Un objetivo particular 1 con su respectiva hipótesis 1, con una variable dependiente e independiente. El objetivo particular 2 se va a dividir en dos, el objetivo particular 2 y 2.1, donde también tendrá una hipótesis 2 y 2.1, con su variable dependiente e independiente, correspondientemente. Y seguiremos con el objetivo particular 3, con su hipótesis 3, con una variable dependiente e independiente. Después de eso seguiremos con un diseño experimental, con nuestro diseño experimental, donde después abarcaremos los resultados que hayamos obtenido durante el experimento y llegaremos como equipo a una conclusión. Como definición tenemos que la piña es una fruta tropical de nombre científico ananas, como forma parte de la piña de monocotiledóneas y pertenece a la familia Bromelicea. En varias regiones se le conoce como ananá. Se le llama así por su similitud con las piñas de los pinos, aunque el término ananas se deriva del Brasil, donde denominan nanas, que significa frutas deliciosas o flor de frutos. Se divide en tres tipos de piña: caña lisa, que es lo que vamos a utilizar para nuestro experimento, perorela y gol. El fruto de la caña lisa es de forma tubular y tiene un gran tamaño. La pulpa también varía de entre amarillo pálido a uno más dorado y con un alto contenido de azúcares. La perorela es la variedad más común que puedes encontrar, de una forma cúbica, y hojas cerradas que son cortantes y de color amarillo en su cáscara, tanto como en su cáscara como en su pulpa. La Gold es la más pequeña de estas tres, es comparada con las otras variedades. Posee una pulpa firme con una coloración amarilla intensa y brillante y un alto contenido en azúcares, otorgándole un buen sabor y aroma. Como morfología tenemos que la piña en la parte superior es la corona y en la parte inferior es el fruto. En la planta que crece la piña tenemos el gallo, conformado por el gallo, el grabo, las hojas, el tallo y hasta lo más inferior, que sería la raíz. Dentro de la propia piña tenemos que tiene restos de pelianto, androceno y de bráctea. Tiene un aporte nutritivo a la piña que puede ayudar al estreñimiento y al movimiento intestinal irregular. También impide una placa bacteriana y ayuda a mantener los dientes sanos. También ayuda a mantener una buena salud ocular, fortalece el sistema inmunológico y reduce el riesgo de hipertensión. La piña es una excelente fuente de vitamina C, yodo, magnesio, magnesio, fósforo y calcio. Como producción, la producción de la piña en México durante el 2020 creció un 16.2% pese a la pandemia del COVID-19. En su volumen de producción nacional, entre 2012 y 2021, fue de un promedio de 953 miles de toneladas. Tenemos una gráfica también y una tabla donde tenemos el volumen de la producción de las principales entidades en México que la producieron, siendo el principal Veracruz, seguido de Oaxaca y Tabasco. A partir del cuarto lugar tenemos Nayarit, Quintana Roo, Jalisco
Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche, Guerrero y las demás entidades. Como ranking mundial tenemos el 9º puesto y con 1.271.521 toneladas. Como exportaciones e importaciones tenemos una gráfica que muestra en millones de dólares. Nuestro cliente principal es Estados Unidos, donde abarcamos 37.365.776 millones de dólares. Nuestros principales países a los que se le exporta es Canadá, Japón, Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes, España, Suiza, Panamá y Austria. Y los principales países a los que les importamos la piña es Costa Rica, Tailandia, Filipinas, Francia, Estados Unidos, España, Ecuador y Colombia. Como costos, durante el 2021 se vieron precios entre 17 pesos a 32 pesos mexicanos por kilo. En Quintana Roo, Yucatán y Oaxaca, los precios estuvieron entre 10 a 35 pesos mexicanos por kilo, en contraposición a Hidalgo, Querétaro, Chihuahua y Nayarit, que los precios estuvieron más bajos, que oscilan entre los 10 a 22 pesos mexicanos por kilogramo. Socioeconómica, tenemos que los productores de piña mexicanos vienen enfrentando diversos problemas que se han acentuado recientemente y alcanzado niveles preocupantes de asimetría entre regiones productoras y productoras. Estos últimos argumentan que la principal causa de la crisis que están enfrentando es el crecimiento de las importaciones de la piña industrializada, que se vio anteriormente y nos permite comprobar que la participación de las importaciones en el consumo doméstico es insignificante comparada con la producción interna, por lo cual no tiene un papel decisivo en el mercado nacional. Tenemos unas definiciones de apoyo que nos ayudarán a entender más adelante en el seminario. Que la cristalización. La cristalización es un proceso en el cual el almíbar o el jarabe sustituye al agua en la fruta. Esta externa en una concentración de azúcar cada vez más mayor. El éxito de la cristalización consiste en que la fruta quede más firme por fuera y tierna por dentro. La deshidratación es un proceso por el cual se remueve casi la totalidad del agua de un producto, dando como resultado un producto sólido con un contenido de humedad más bajo. Esto evitará que el deterioro del alimento por un largo tiempo. La osmosis consiste en el movimiento molecular de ciertos componentes de una solución a través de la membrana semipermeable hacia otra solución de menor concentración de cierto tipo particular de moléculas. La osmosis inversa es un proceso en el cual se fuerza el agua a través de la membrana semipermeable desde una solución de concentrada de sales disueltas u otros contaminantes de soluciones de menos concentración, mediante la aplicación de presión. Y la osmótica es una remoción de una parte de agua contenida en el alimento mediante una inversión de soluciones concentradas de sólidos solubles que poseen menor presión osmótica y menor actividad de agua que en el alimento. Y como problema general tenemos la elaboración de piña cristalizada con chile mediante el proceso de secado y deshidratación. Muchas gracias. Bueno, como objetivo general tenemos elaborar piña cristalizada por medio del proceso de secado para determinar de manera experimental la variación de las propiedades físicas, físico-químicas y termodinámicas antes y después de someter la piña al fenómeno de deshidratación y osmosis. Objetivo 1. Determinar experimentalmente las propiedades físicas como lo son color, olor, sabor y textura, físico-químicas como pH y acidez, y termodinámicas como actividad de agua, conductividad y calor específico, y su composición química de la piña en estado de madurez verde maduro para la elaboración del cristalizado. Hipótesis 1. Si la piña posee un color amarillo-naranja con verde en la corteza y amarillo cristal en la pulpa, sabor dulce y textura semiblanda, se determinará de manera experimental sus propiedades físico-químicas y termodinámicas, y entonces la composición química será similar a la literatura. Objetivo 2. Elaborar piña cristalizada por medio del proceso de cristalización y secado, identificando los fenómenos de deshidratación y osmosis para analizar los cambios en el proceso de la materia prima al producto. Hipótesis 2. Si se somete la piña a diferentes inmersiones de jarabe como lo son agua y sacarosa en diferentes concentraciones de grados Brix, entonces se dará un intercambio para aguas
fenómeno de ósmosis y aumentando los carbohidratos. Hipótesis 2.1. Si se somete la piña a un proceso de secado utilizando una estufa en un rango de temperatura de 60 a 65 grados Celsius durante 24 horas, entonces se llevará a cabo el fenómeno de deshidratación debido a la evaporación de agua contenida en la piña, y de esta manera se obtendrá el producto final, que es la piña cristalizada. Objetivo 3. Determinar la variación de las propiedades físicas, fisicoquímicas y termodinámicas, así como la composición química de la piña con respecto al producto de piña cristalizada. Hipótesis 3. Si se somete la piña a un proceso de secado osmótico por la presencia de carbohidratos, entonces se dará un aumento de grados Brix y de conductividad, y se verá en disminución la acidez, pH y agua. Aquí tenemos nuestro diseño experimental. Empezamos con nuestra materia prima, que es la piña. Se prepara una muestra para su análisis y se van a hacer 4 análisis: las propiedades físicas mediante pruebas organolépticas y grados Brix por refractómetro, análisis de propiedades físico-químicas, acidez por titulación y pH por potenciómetro. Después, las propiedades termodinámicas, actividad de agua como higómetro, conductividad con conductímetro y calor específico mediante la composición química. Después viene la composición química: carbohidratos con Lane y Eynon, cenizas con Clem, humedad con cajas de arena y fibra con Kennedy. Después vamos a pasar al proceso experimental para obtener el producto. Ya que tenemos el producto, como es la piña cristalizada, se prepara una muestra que sea homogénea y representativa. Hacemos los mismos análisis, solo que en propiedades físicas son pruebas sensoriales, como lo son olor, sabor y textura, y grados Brix con refractómetro. Después, en composición química, se cambió humedad por Denstar y las demás se hicieron igual. Aquí tenemos el diagrama de proceso. Tenemos nuestra materia prima, que es la piña. Para después pasar a la selección, sale la fruta de rechazo. En el pelado sale la cáscara. El corte en rodajas es a 1 centímetro de grosor. Pasamos a la inmersión 1 por 24 horas en jarabe 45 grados Brix, en un escurrido por 20 a 30 minutos. Inmersión 2, 24 horas a 55 grados Brix, otro escurrido. Pasamos a la inmersión 3, que ya solo es a 3 horas y a 65 grados Brix. De ahí sigue la adición de chile en polvo para proceder al secado, que es durante 24 horas a 65 grados, y de ahí sigue su almacenamiento. Después de esto tenemos la función de ingredientes. Nosotros el ingrediente que usamos fue la sacarosa. Esta se emplea en una solución a diferentes grados Brix para aumentar los carbohidratos de la piña, y por osmosis inversa la sacarosa actúa como agente osmótico, lo que va a permitir que se sustituya el agua celular por esta que va a entrar y se deshidrate la piña. Bueno, aquí tenemos una descripción del proceso. Como se ve, se tienen las piñas en rodajas para proceder a la primera inmersión en el jarabe. Después de un día se sacaron. Nos dimos cuenta que pues el jarabe aumentó bastante debido al agua que sacó la piña. De ahí este paso se repitió 3 veces. De ahí se adicionó el chile en polvo. Para esto la textura de la piña pues sí ya era un poco diferente, ya se sentía un poco más blanda y ya no presentaba esa consistencia de la piña. También creemos que es porque estaba ya un poco madura una, entonces no todas las rodajas presentaban las mismas características. Ya al final pues sí hubo una diferencia entre unas y otras, porque pues unas sí quedan blanditas y otras como que todavía les falta un poco de tiempo. Pero bueno, de ahí pasamos a las gráficas de control. Nosotros estuvimos monitoreando los grados Brix versus tiempo, y bueno, aquí podemos ver que a mayor tiempo pues mayor grados Brix. Se inició con uno entre 17.5 y se llegó hasta 80.5 grados Brix. De ahí tenemos el rendimiento. Se ocuparon 2 piñas, las dos presentaban casi el mismo peso, solo que en una el peso de la cáscara pues era mayor, pero pues a final de cuentas casi se obtuvieron las mismas rodajas de cada piña. Y bueno, aquí tenemos la comparativa de propiedades. En la primera son las características propuestas, que son las que pensamos que nos iban a ayudar para monitorear el proceso. Después viene el análisis que se le hizo a la materia prima,
era muy parecido, pero aquí sí tenía un poquito más de grados Brix debido a que ya estaba un poco más madura. Para el análisis sensorial del producto, pues sí se tiene, ¿no?, un aumento muy grande de grados Brix, y pues las demás características son parecidas, pero sí cambia un poco lo que es la textura y la pulpa. De ahí en fuera pues sigue conservando lo que es su color y forma. Para continuar con nuestra comparativa de propiedades, dentro de las fisicoquímicas tenemos pH y acidez. pH en nuestra materia prima fue de 3.516 y nuestro producto de 3.3 tenía una disminución. La acidez fue de 0.509 a 0.1%, obteniendo un aumento de esta. Aquí podemos ver los cálculos que se realizaron tanto para la materia prima como para nuestro producto y el promedio al que se llegó. En las termodinámicas tenemos actividad de agua y conductividad eléctrica. Para nuestra materia prima la actividad de agua fue de 0.916, mientras que para producto fue de 0.630, teniendo una disminución. La conductividad eléctrica, sin embargo, fue de 0.539 microsiemens a 2.5 microsiemens, aumentando considerablemente. En la composición química, nuestra agua en la materia prima obtuvimos un total de 84.37% y en nuestro producto de 6.6%. Las cenizas pasaron de 0.32% a 2.17% y los carbohidratos de 17.5% a 80.5%. En cenizas y carbohidratos vemos un aumento considerable, mientras que en la humedad del producto, la agua, fue una disminución bastante notable. Para nuestros azúcares reductores directos obtenemos aquí los cálculos que se realizaron para llegar a un promedio de 3.94% en la piña como materia prima y un 7.82% en nuestro producto de promedio. Igual para nuestros azúcares reductores totales, mientras que para la piña como materia prima se realizó una dilución 50-50, obtuvimos un promedio de 4.30%, y para nuestra piña cristalizada se hizo una dilución 70-30, 70 agua, 30 de muestra, por lo cual llegamos a un promedio de 13.37%. Ya aquí podemos ver los cálculos que se hicieron y obtuvimos un porcentaje de sacarosa de 1.665%. En las cenizas del lado izquierdo podemos observar los pesos constantes de nuestros crisoles. Del lado derecho el peso de la muestra que se utilizó tanto para materia prima como para nuestro producto. Aquí tenemos los cálculos que se realizaron, los pesos que tuvimos de nuestros crisoles con ya la ceniza a peso constante, los cálculos que se hicieron obteniendo el promedio de 0.32 para materia prima y 2.17 para nuestro producto. Humedad para la materia prima en termobalanza como guía obtuvimos un 89.26% y en las cajas de arena un 84.37%. En nuestro producto termobalanza nos dio un valor de 7.98% y por Guinness-Stark 6.6%. Aunque si bien los resultados de tanto de termobalanza para la técnica que se utilizó en cada caso es un poco considerable, entendemos que no pudimos controlar tal vez de cierta forma al 100 todo y por ello mismo hubo las variaciones, por lo que también creemos y consideramos que las técnicas fueron utilizadas correctamente. Durante el análisis del resultado podemos ver que en la experimentación con la materia prima se pudo determinar varias propiedades tanto físicas como color, olor, sabor, textura, forma y nuestros grados Brix, así como las físico-químicas, pH y acidez, las termodinámicas, actividad de agua y conductividad eléctrica, así como la composición química de la piña que analiza con sus respectivas técnicas de análisis, y encontramos que la mayoría de ellas son similares a lo que menciona la literatura. Se presentó una diferencia significativa en los grados Brix, por lo que indicaba una mayor madurez, y para nuestro producto teníamos que hacer tal vez una más verde para no dificultar el proceso en las inmersiones. Durante el proceso de osmosis y deshidratación pudimos realizar de manera correcta el secado que estaba propuesto a 24 horas, pero se tuvo que dejar un poco más por una diferencia entre las texturas de rebanada a rebanada. Para el análisis de las propiedades del producto no se pudo concluir fibra, pero con las demás el resultado obtenido se pudo realizar comparativamente, viendo que el aumento de carbohidratos hace que los factores tienden a aumentar o disminuir. Es por esto que las tres hipótesis que planteamos las tomamos como aceptadas y los objetivos propuestos como logrados. Para concluir, durante la elaboración y experimentación de nuestros productos pudimos darnos cuenta de la importancia que tienen los componentes de la materia prima para tener un buen resultado. Factores como los grados Brix o la humedad son de gran importancia, pues mientras que uno aumenta, el otro disminuye, para poder lograr la deshidratación por ósmosis, pues resulta que este es nuestro fenómeno principal y el más importante. Aunque hay cosas que pudimos haber realizado con mejor eficacia, desde el corte de las rebanadas de la piña para un resultado todavía mejor,
o durante la experimentación para obtener fibra y hacer un análisis comparativo completo. Consideramos que nuestros resultados fueron óptimos y cumplimos con lo establecido desde un principio. Muchísimas gracias.